Polonia es el país que pasó de ser un estado comunista entre los más pobres de Europa, a finales de los 80, a tener uno de los mejores crecimientos en la Unión Europea, y la bolsa con el mejor rendimiento en el mundo el último año. ¿Cómo lo logró en poco más de 30 años? El 9 de noviembre de 1989, cae el muro de Berlín, y se abren las fronteras entre la Alemania occidental y oriental para su unificación. Comienza también la transición de los países que hacían parte de la llamada Cortina de Hierro, que estaban dominados por la antigua Unión Soviética para lograr su independencia. Entre ellos Polonia, que junto con Ucrania es uno de los países más grandes de la antigua Unión Soviética en lograr su independencia de manera gradual a partir de la caída del muro en 1989. Pero tenemos claridad de cómo logró Polonia pasar de ser uno de los países más pobres de Europa en los 80 a ser hoy por hoy una de las locomotoras del crecimiento económico de todo el antiguo continente. ¿Será que la terapia de choque aplicada por Milei en Argentina tuvo un predecesor en la Europa oriental? Pues posiblemente sí. Y el nombre del artífice de este plan no es tan famoso con el del presidente de los actuales campeones del Mundial de Fútbol. Se trata del poco reconocido Leszek Balcerowicz. Para Polonia, la transición hacia la democracia y la apertura al capitalismo no fue fácil. Para comienzos del año 1989, los almacenes de víveres de Varsovia tenían sus anaqueles vacíos. La inflación se había disparado por encima del 90%, y la población tenía que hacer horas de filas para lograr adquirir productos básicos para poder alimentarse o conseguir gasolina para sus vehículos. Muchos de esos productos de consumo diario estaban restringidos, el país se encontraba quebrado, y la población sentía un descontento generalizado. El ingreso por habitante promedio anual, o PIB per cápita de los polacos, era de escasos $1,700, tan solo una décima parte que el de sus vecinos de Alemania Occidental, que tenían unos ingresos de unos $16,000 al año, y aún bastante distante de los españoles que tenían un PIB per cápita de $9,000 por año para esa época. Hablamos por supuesto de finales de los años 80. La historia cambió sustancialmente en poco más de 30 años, y Polonia logra recientemente llegar a tener unos ingresos promedio por habitante cercanos a la mitad de los alemanes, y cada vez más cerca de los españoles, con un PIB per cápita de más de $23,000. El crecimiento del Producto Interno Bruto desde 1990 fue de más del 1.100%, el segundo mejor de Europa solo superado por Lituania. Hoy por hoy, Polonia es considerado uno de los motores de toda Europa, logrando un crecimiento anual superior al 3% en los últimos años. Pero ¿cómo logró Polonia esta transición en tan poco tiempo? La historia es muy interesante, pues para muchos la estrategia utilizada en Polonia para salir del comunismo y lograr ser considerado un milagro económico tiene mucha similitud con el plan de Milei implementado en Argentina. La transformación polaca inicia con uno de los acontecimientos más importantes en la historia reciente en Polonia. Ya antes de la caída del muro, se habían firmado los llamados Acuerdos de la Mesa Redonda, el 4 de abril de 1989. Polonia lograba el reconocimiento legal del sindicato Solidaridad, una de las fuerzas políticas que más se opuso al comunismo, y se estableció la apertura a un proceso de transición democrática con elecciones parlamentarias y presidenciales. En agosto 24 de 1989 es elegido el primer gobierno no comunista desde 1948, con la presidencia de Tadeusz Mazowiecki. Para algunos analistas, el fracaso de la economía polaca del pasado no solo pasaba únicamente por la ocupación rusa desde la Segunda Guerra Mundial, y el modelo comunista que prevaleció desde 1945 hasta 1989. En los siglos XV y XVI, Polonia estaba gobernada por una élite, que sostenía monopolios en la producción de alimentos y que concentraban el poder político, llevando a una sociedad tremendamente desigual, y sin lograr el desarrollo del comercio y las incipientes empresas que sí lograron sus vecinos europeos. Por supuesto que después de la guerra en la ocupación rusa, el desarrollo económico fue otro fracaso, pues entre 1950 y 1989, el crecimiento anual promedio fue cercano al 2%, insuficiente para lograr desarrollar el país. De tal manera que para el año 1989, Polonia comenzaba su transición con mucha desventaja con respecto a sus vecinos europeos. Pero a pesar del fracaso comunista,
Algunos elementos sí aportaron a la posterior transformación, especialmente la educación, pues en la década de los 80, aún con la ocupación rusa, el 70% de los jóvenes polacos asistían al colegio, comparado con tan solo un 5% antes de la guerra. Adicionalmente, cerca del 15% de la población tenía acceso a la universidad a finales de los años 80. Si bien los ingresos per cápita eran de los más bajos de Europa, era una sociedad altamente igualitaria, con acceso a servicios de salud, y una alta participación de las mujeres en el sector productivo. Esa sociedad con un buen nivel educativo fue en buena medida el soporte del cambio hacia la democracia y la economía de libre mercado, en la que se transformó Polonia a partir del año 1989. Pero en los primeros años de la transición, las cosas no salieron muy bien, pues inicialmente Polonia sufrió una tremenda crisis con hiperinflación, caída en la industria, desabastecimiento y déficit en las cuentas del Estado. Fue Leszek Balcerowicz, el ministro de Finanzas del primer presidente elegido de manera democrática, Tadeusz Mazowiecki, quien diseñó su plan conocido como Plan Balcerowicz, o terapia de choque. Entre las primeras medidas del plan se liberaron los precios de los productos de consumo, y se buscó equilibrar el presupuesto del gobierno para controlar la hiperinflación. Pero el ambicioso plan inicialmente no logró buenos resultados, pues la economía se cayó un 18% entre 1990 y 1991, con el aumento del desempleo hasta más del 12%, además de una reducción de los salarios de los trabajadores. Debido al aumento de la inflación al 500% a principios de la década de los 90, se tuvieron que aumentar las tasas de interés y aumentar los impuestos a la mayoría de las transacciones. El gobierno se fijó como meta tener una disciplina fiscal estricta y monetaria para reducir el déficit público y la exorbitante deuda. Pero de manera gradual, se lograron eliminar los monopolios y se permitió que se crearan empresas realmente productivas, además de la apertura de la economía al mundo. Otras medidas fue la desregulación de sectores claves y la liberación de la mayoría de los precios. También se permitió la libre convertibilidad de la moneda, y se dio libertad a los flujos de capitales, logrando que Polonia se integrara a la economía global, dándole una apertura radical a las inversiones extranjeras. La terapia de choque también llevó al cierre de cientos de plantas industriales que no eran rentables, o al borde de la quiebra de manera intempestiva, lo que provocó una oleada de despidos. El ajuste fue tan radical que, a mediados de 1990, más de 3.000 empresas tenían problemas financieros, y muchas cerraron, especialmente las que no eran competitivas. La caída en los salarios reales en el año 1990 fue cercana al 25%. Para el año 1991, se liquidaron las llamadas granjas estatales, que empleaban a más de 400.000 personas, enviando a comunidades enteras a la pobreza. El ajuste también llevó al cierre de algunas guarderías, comedores comunales, escuelas y conexiones ferroviarias, pues el gobierno tenía un estricto plan de austeridad. Las consecuencias no tardaron en aparecer, y se calcula que en el año 1991 se presentaron más de 300 protestas por el tremendo desempleo y la pérdida en la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Pero el plan de choque poco a poco comenzó a mostrar que funcionaba. Y para el año 1991 ya se había controlado la hiperinflación, reduciendo el gasto público y liberando los precios de los productos básicos, lo que también permitió controlar el desabastecimiento y terminar con las largas filas para la compra de productos de consumo básico. El nuevo sistema estaba construido bajo los principios del libre mercado y la propiedad privada no estatal. El plan logró su objetivo atrayendo inversión extranjera directa, que aportó capital de trabajo, tecnología y conocimientos del exterior, que también aprovechó la mano de obra local, que tenía una buena formación con unos costos laborales más bajos que los países vecinos. Entre los años 1995 y 1999, ya Polonia descresta y logra el crecimiento más elevado de toda Europa Central, gracias al crecimiento del sector privado. Para el año 1999, el PIB era un 20% superior al de 1989, estableciendo un periodo de crecimiento continuo. La estabilidad macroeconómica del plan de Balcerowicz permitió capotear con éxito la crisis monetaria de Rusia en 1998. Pero el papel clave de Balcerowicz fue más allá
y para el año 2000 es nombrado gobernador del Banco Central de Polonia, logrando en el año 2007 llevar la inflación al 2% anual, logrando además sentar las bases para que Polonia alcanzara un crecimiento de la economía sostenido de casi 30 años, a tasas superiores al 3% anuales, todo un hito que pocos países han conseguido, siendo incluso uno de los pocos países que no cayó en recesión en el año 2008 por la crisis de la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos por las hipotecas subprime. La disciplina fiscal de Balcerowicz logró que Polonia redujera su deuda externa, permitiendo sostenerla por debajo del 50% del PIB, cifras envidiables para países como España y Estados Unidos, que tienen deudas por encima del 100% de su PIB, y ni hablar de Japón, cuya deuda supera el 200% de su Producto Interno Bruto. Lograr la adhesión a la Unión Europea en el año 2004 fue también fundamental para Polonia, pues le permitió recibir una gran cantidad de recursos de inversión que fueron utilizados para la modernización de vías, los ferrocarriles y las telecomunicaciones. Además de mejorar la infraestructura, los millones de euros de fondos estructurales de la Unión Europea permitieron mejorar el capital humano y productivo. Con esas condiciones, Polonia logró promover sus exportaciones, ampliando sus relaciones en la Unión Europea. En el año 2000, las exportaciones eran el 25% de su PIB, y en los años recientes, superan incluso el 60%. Durante muchos años las empresas establecidas en Polonia aprovecharon los bajos costos laborales de sus trabajadores, con su buena formación para incrementar su producción, lo que benefició las exportaciones que superaron los 380.000 millones de dólares en el año 2024. Polonia logró consolidarse como uno de los mejores productores de muebles de madera de alta calidad, además de tener una industria automotriz que es un importante fabricante de piezas para empresas como Fiat y Volkswagen, y posicionó la industria naval que es reconocida a nivel internacional. Otros sectores que han logrado consolidarse son el de la industria química, la electrónica, el sector minero, y el de alimentos y bebidas que aumentó a un 12% su participación en las exportaciones. Uno de los sectores con más éxito es el de fabricación de electrodomésticos y equipos eléctricos. Recientemente la industria polaca también ha crecido en sectores como el de las tecnologías de la información, consolidándose empresas como CD Projekt, que son los creadores de los videojuegos como The Witcher y Cyberpunk 2077. En ese mismo sector se han establecido compañías de desarrollo de software y de servicios de telecomunicaciones que aportaron 37.800 millones de dólares en exportaciones en el último año con un 13% de participación. El desarrollo de la infraestructura permitió que se mejoraran las cadenas de logística y el transporte de mercancías, consolidando al puerto de Gdansk como uno de los más importantes del Mar Báltico. Con relación a las carreteras, Polonia logró la construcción de una red completa de autopista prácticamente desde cero en los últimos 25 años, permitiendo que se favorecieran las exportaciones de las empresas extranjeras que se ubicaron en el país y atrayendo más inversión internacional. Igualmente se lograron modernizar los aeropuertos, consolidando al de Varsovia y Cracovia como un hub para el tráfico de mercancías y pasajeros. Este éxito económico llevó a que la economía duplicara su tamaño en las últimas 2 décadas, llegando incluso a estar entre las 20 economías más grandes del mundo, con una población de poco más de 36 millones de habitantes. Se espera que el crecimiento económico continúe con un 3,2% este año y un 3,1% para el siguiente año, entre los mejores de toda Europa. Gracias a ese tremendo crecimiento, la bolsa polaca ha sido la de mejor rendimiento en el mundo este año, superando de lejos a la bolsa americana y el índice S&P 500. Se calcula que para el año 2030, Polonia logrará unos ingresos por habitante similares a los de España, Japón e Italia, algo que era inimaginable unas décadas atrás. Polonia, al igual que muchos vecinos europeos, tiene un reto y es el del envejecimiento de la población, lo que podría limitar tremendamente su productividad y crecimiento futuro. De otro lado, Polonia tiene desafíos para tratar de no depender de energías fósiles, como el carbón, y transitar a energías renovables, un proceso que puede ser costoso y largo. Pero sin duda Polonia es un ejemplo para muchos países, en donde se demuestra como si bien el comunismo no permitió un desarrollo real, tampoco lo permite una sociedad con desequilibrios, donde se monopolicen los medios de producción.
Adicionalmente, se demuestra cómo la calidad en la educación es un factor determinante para lograr el desarrollo sostenido. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.